Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén listos para sumergirse en una de esas historias que nos hacen creer en el amor, en las sorpresas y sobre todo, en el poder de la música. Hoy vamos a hablar de un momento que ha paralizado las redes, ha llenado de emoción los corazones de millones de fans y ha generado una euforia que aún resuena en cada rincón del mundo del entretenimiento. Nos referimos, por supuesto, al gesto inolvidable de Kerem Bürsin que ha conmovido profundamente a Hande Erçel con una canción dedicada que, déjenme decirles, ha sido una explosión de sentimientos. Pero antes de que nos adentremos en cada detalle jugoso y cada suspiro de esta historia, quiero pedirles un pequeño favor, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones y formarán parte de esta comunidad maravillosa. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. Ustedes saben que la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es algo que trasciende la pantalla. Desde que los vimos por primera vez como Serkan Bolat y Eda YLDZ en Senkalkapm, o como la conocen en Latinoamérica, Lofi Sinder, supimos que estábamos ante algo especial. Su conexión era magnética, su complicidad, innegable y su talento, indiscutible. La serie no solo se convirtió en un fenómeno global, sino que también encendió la chispa de una de las parejas más queridas, tanto dentro como fuera de la ficción. Durante y después del rodaje, las especulaciones sobre un romance real entre ellos se dispararon. Cada mirada, cada gesto, cada comentario en redes sociales era analizado al milímetro por sus devotos seguidores, los Anker o Shippers, que soñaban con ver ese amor trascender la pantalla. Y si bien su relación oficial siempre ha estado envuelta en un halo de misterio y discreción, nunca han dejado de sorprendernos con momentos que alimentan esa llama de esperanza y cariño. Pues bien, la semana pasada fuimos testigos de uno de esos momentos que quedarán grabados en la historia de la televisión y el espectáculo. Kerem Bürsin, un hombre conocido no solo por su talento actoral sino también por su carisma y su profundidad, nos ha dejado a todos sin aliento. El escenario era inmejorable, una gala benéfica de alto perfil en Estambul, a la que asistían numerosas personalidades del espectáculo, incluyendo, por supuesto, a Hande Erçel. El ambiente era elegante, las cámaras atentas y el público expectante. Kerem estaba programado para hacer una aparición y quizás decir unas palabras, pero nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que estaba a punto de suceder. De repente las luces del escenario se atenuaron, y Kerem apareció, no para hablar, sino con una guitarra en mano. Una sorpresa para todos. El murmullo creció entre los asistentes, quienes se preguntaban si Kerem, un actor reconocido, se lanzaría a cantar. Y vaya si lo hizo. Con una sonrisa nerviosa pero decidida, Kerem tomó el micrófono. El público enmudeció. Y entonces, con una voz que irradiaba sinceridad y emoción, comenzó a hablar. Dijo algo así: «Buenas noches a todos. Es un honor estar aquí. Hoy quiero compartir algo muy personal, algo que ha estado resonando en mi corazón y que siento que es el momento de expresar. Hay una persona muy especial entre nosotros esta noche, alguien que ha llegado a mi vida para llenarla de luz, de risas, de inspiración. Alguien que me ha enseñado tanto, que me ha apoyado incondicionalmente y cuya presencia hace que cada día sea más brillante». El público ya estaba conteniendo la respiración. Las cámaras se movieron sutilmente hacia donde estaba Hande Erçel, sentada en una mesa VIP, luciendo espectacular y con una expresión de sorpresa mezclada con una inmensa curiosidad. Y entonces Kerem la miró directamente. Esa mirada, amigos, fue todo. Fue una mirada cargada de afecto, de admiración, de algo tan profundo que no necesitaba palabras. Y dijo con una voz que apenas era un susurro pero que resonó en todo el auditorio: «Hande, esta es para ti». El silencio fue absoluto por un instante y luego una ovación estalló. Pero la euforia apenas comenzaba. Kerem empezó a tocar los primeros acordes de una melodía suave, una balada acústica que parecía sacada de un sueño. La canción, que según hemos podido averiguar más tarde se titula Luz de Estrellas, era una composición original. Sus letras eran pura poesía, una oda al amor, a la conexión, a esos lazos que van más allá de lo comprensible. Hablaba de encontrar consuelo en la mirada del otro, de cómo una sonrisa puede iluminar el camino más oscuro, de la sensación de hogar que se encuentra en una persona. Frases como «En tu mirada encontré mi universo, en tu sonrisa mi guía. Cada momento contigo es un nuevo verso, la más hermosa melodía», o «Eres mi faro en la oscuridad»,
mi refugio, mi verdad, resonaban con una autenticidad abrumadora. Mientras Kerem cantaba, su voz, llena de emoción contenida, acariciaba cada palabra. Sus ojos no se despegaban de Hande. Y ella, oh Hande. La reacción de Hande Erçel fue lo que realmente conmovió al mundo. Al principio había una sonrisa tímida en su rostro, un rubor que delataba su sorpresa y su alegría. Pero a medida que la canción avanzaba, a medida que la profundidad de las letras y la sinceridad de Kerem se hacían más evidentes, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción pura y abrumadora. Se llevó una mano al pecho, un gesto instintivo de alguien que siente que el corazón le va a estallar de felicidad. Su expresión lo decía todo, estaba profundamente conmovida, tocada hasta lo más hondo de su ser. Ver a una de las actrices más carismáticas y hermosas de Turquía, conocida por su fortaleza y su sonrisa radiante, visiblemente vulnerable y emocionada por un gesto tan íntimo, fue algo que rompió todas las barreras. Los asistentes a la gala también estaban visiblemente emocionados, algunos secándose las propias lágrimas, otros simplemente maravillados por la belleza del momento. Cuando Kerem terminó la canción con un último acorde que se desvaneció en el aire, el silencio dio paso a un estruendo de aplausos y gritos. Se puso de pie, hizo una reverencia y su mirada volvió a Hande, quien le devolvió una sonrisa temblorosa, con las mejillas aún húmedas, pero sus ojos brillando con una intensidad que no dejaba lugar a dudas sobre lo que acababa de sentir. Este momento se convirtió instantáneamente en el tema de conversación número 1. Las redes sociales explotaron. El hashtag #Kerem para Hande y el nombre de la canción, #Luz de Estrellas, fueron tendencia mundial en cuestión de minutos. Los clips del momento se hicieron virales, compartidos millones de veces en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook. Los fan accounts de todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa y Asia, estallaron en una euforia colectiva. Fue como si la esperanza de los Anker se hubiera materializado en esa melodía. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia. Titulares como Kerem Bürsin declara su amor a Hande Erçel con emotiva canción, o la reacción de Hande Erçel a la serenata de Kerem Bürsin que ha roto Internet, inundaron portales y revistas. Expertos en lenguaje corporal analizaron cada microexpresión de Hande, confirmando que su emoción era genuina y profunda. Los analistas de música elogiaron la composición de Kerem, destacando la honestidad de sus letras y la delicadeza de su interpretación. Este acto no solo fue un gesto romántico, sino que también elevó la percepción pública de Kerem como un artista multifacético y un hombre de profundos sentimientos. Y para Hande fue una confirmación pública de que es una mujer amada y valorada, lo que sin duda refuerza su imagen de ícono romántico y sensible. La euforia no es una exageración para describir lo que se vivió. Los fans que han seguido la trayectoria de estos dos artistas desde el inicio, que han invertido tanto de su emoción en la posibilidad de su romance, vieron en este gesto la materialización de sus sueños. Fue un triunfo para el amor, para la lealtad de un fandom, y para la idea de que los cuentos de hadas, a veces, pueden tener un final feliz, o al menos, un capítulo muy emocionante en la vida real. Este evento ha reavivado las conversaciones sobre el estado de su relación, aunque ni Kerem ni Hande han hecho una declaración oficial al respecto, el mensaje de la canción y la reacción de Hande hablan por sí solos. De alguna manera, un gesto tan público e íntimo dice mucho más que cualquier comunicado de prensa. Nos ha recordado que el arte en todas sus formas tiene el poder de comunicar lo más profundo de nuestro ser, y que una canción, una simple melodía y unas palabras sinceras, pueden mover montañas y conectar corazones más allá de cualquier barrera. En resumen, lo que Kerem Bürsin hizo por Hande Erçel con su canción, Luz de Estrellas, no fue solo una serenata, fue una declaración, un tributo y un momento de pura magia que ha resonado en millones de personas. La forma en que Hande se conmovió, su emoción visible y sin filtros, nos recordó la belleza de los sentimientos auténticos. Y la euforia desatada entre los fans es una prueba del poder que tienen estas dos estrellas y la historia que han construido juntos. Este evento quedará grabado como uno de los momentos más dulces y emotivos del espectáculo turco de los últimos tiempos. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este viaje de emociones y romance. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al desglosar este momento tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta canción es una confirmación oficial? ¿Cuál fue su parte favorita de este gesto? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes.
Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si todavía no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse nada de nuestro contenido. Hasta la próxima, cuídense mucho y que la euforia del amor siga contagiándolos. Nos vemos pronto.